buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estén sintonizando. Les damos nuevamente la bienvenida a su espacio aquí en Grado Cero. Y en esta labor que hemos estado realizando de estar difundiendo las obras recientes que está publicando GEDIS en convenio con la UACM, hoy nos encontramos con el placer y la oportunidad de poder hablar con Ruslan Posadas Velázquez. Como pueden ver en primer plano, si nos están viendo en YouTube o si nos están escuchando por medio de la radio, vamos a hablar del texto Realidades líquidas, conceptos zombies, el léxico de la política en la globalización. Acabamos de atender a la presentación del libro y ha habido algunos comentarios interesantes, ha habido algunas aclaraciones interesantes, pero voy a darle la palabra a Ruslan para que él nos vaya hablando un poco más de por qué esta necesidad o por qué se habla de esta necesidad de revitalizar el léxico con el que nos referimos a lo político, como nos referimos a la política, y por qué hablar de conceptos zombies, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Samuel, y a los radioescuchas o a quienes nos están viendo por distintas redes sociales. Pues es un placer para mí estar con ustedes, y bueno, decirles que este texto es resultado de mi investigación doctoral. Con el paso de los años, hablo de 5 o 6 años, he ido haciendo una versión corregida y aumentada, y sobre todo mi propósito tiene que ver también un tanto con mi propia formación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de Ciencia Política, donde lo que yo aprendí durante 4 años fueron una serie de conceptos, de categorías, de teorías, que para mí explicaban la realidad a medias. A veces a los buenos amigos les hago el siguiente comentario. Cuando yo invitaba a compañeros míos que estudiaban medicina o que estudiaban ingeniería a mis clases en la Facultad de Ciencias Políticas, ellos siempre me hacían la referencia a que nuestras disciplinas pues eran básicamente una cuestión de chiste, porque básicamente lo que teníamos era opiniones, no digamos un sustento como si las tienen otro tipo de disciplinas. Y esa situación a mí cuando menos sí me causaba ruido, me causaba extrañeza, porque meditándolo después ya de mi etapa posterior al egreso, después de estudiar ciencia política, me daba cuenta que bueno, yo podría hablar sobre el Estado, ¿no? Sobre la sociedad, sobre procesos democráticos, pero en un sentido ideal, que no necesariamente explicaba los acontecimientos que uno veía reflejados, por ejemplo, en los periódicos o en la vida cotidiana. Entonces esa era una inquietud que justamente vino en mí a partir justamente de mi egreso en la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM. En mis estudios doctorales, sobre todo, pues traté de hacer justamente pensaba yo en aquel momento ilusamente, una innovación respecto a cómo se podía entender de mejor manera el léxico con el cual estábamos acostumbrados a pensar la vida pública desde la ciencia política. Y decía yo de manera ilusa, porque yo lo que trataba de hacer era construir conceptos, pero también hay la propia necesidad y la propia lógica de la disciplina, pues me llevaban a pensar que la gente, ¿no? Los pensadores que han construido conceptos, realmente no es de la noche a la mañana, sino que les lleva prácticamente un proceso de vida. Pienso sobre todo en autores tan célebres y tan citados por nosotros en la politología como Max Weber, que realmente su obra cumbre pues es cuando él ya pasa los 60 años, o pensemos en el mismo Marx, todos sus aportes realmente son relevantes cuando él ya es un hombre mayor. O incluso en Kant, cuando escribe las críticas después de los 50 años, ¿no? Así es, entonces eso me hizo aterrizar los pies en la tierra. Entonces el esfuerzo que yo podía hacer tenía que ver más bien con tratar de ver de qué manera se podía empezar a replantear el contenido de los conceptos tradicionales de la ciencia política, más bien comenzando pues un tanto por su deconstrucción, y en esa deconstrucción necesariamente tenía que venir el análisis crítico, y fue ahí que también tuve la oportunidad de leer a Ulrich Beck, el recientemente fallecido sociólogo alemán, que tenía una idea que para mí resultó muy atractiva. Él planteaba que en el contexto de la globalización, los referentes con los cuales explicábamos la vida política
pues eran referentes heredados de la posguerra, del consenso de 1945, y hoy teníamos necesariamente otra realidad. Y él justamente a ese intervalo entre conceptos que no acababan de morir y conceptos que no acababan de nacer, pues le llamó justamente la idea de las categorías zombies. Entonces, bajo esa lógica, y después también haciendo una correlación con la obra de Zygmunt Bauman, básicamente a partir de su tesis de la vida líquida, para explicar el proceso de globalización, diferenciándola de la vida sólida o de ese consenso que crea el estado desarrollista de la posguerra, pues nos plantea que justamente las transformaciones que trae la globalización pues hacen que lo que empezábamos a concebir como procesos de larga duración se tornen efímeros, y que entonces procesos que antaño se consolidaban en 50 o 100 años, hoy en día ni siquiera se logran cuajar, y encontramos procesos nuevos prácticamente una vez al día, y eso para las ciencias sociales era terrible, porque pensaba Bauman, si seguimos pensando por ejemplo en la lógica del pleno empleo, ya no podemos explicar la nueva tendencia de las relaciones laborales. Si pensamos por ejemplo en la idea de la familia tradicional, hoy en día las nuevas formas de convivencia personal se han hecho tan distintas que nos llevan a procesos de concebir paradójicamente a la sociedad como un ente individualizado. Entonces, al unir justamente las tesis de Ulrich Beck y Zygmunt Bauman, pues da como resultado un título preliminar, que también me acarreó a mí muchas críticas en el proceso de elaboración de esta investigación, porque se pensaba que era un texto más bien propio de la ciencia ficción, ¿no? De la ciencia política, un nombre no formal, ¿no? Realidades líquidas, conceptos zombies, nos refería más bien a la literatura que a un estudio disciplinar. Sin embargo, bueno, seguí yo la aventura, y básicamente lo que planteo en el libro no es analizar todo el léxico de la política, sino lo que yo pensé es que hay 4 conceptos que son los que por lo general un politólogo tiene más a la mano y prácticamente usamos en la vida cotidiana, ¿no? Sea en la docencia, sea en el ámbito de participación en la vida social o en la vida pública, ¿no? en la esfera institucional. Y esos son los que tienen que ver con qué es el Estado, ¿no? Qué es la sociedad, qué es la democracia y qué es la gobernabilidad. Son, por así decirlo, las claves para entender el pensamiento de la ciencia política contemporánea. Entonces, lo que yo hago en este texto es plantear la discusión de cómo se hizo la radiografía, pues digamos, de estos conceptos, cómo se entendieron desde la posguerra o incluso desde antes, y cómo podemos entenderlos en la nueva posguerra, es decir, en la posguerra fría, en la etapa posterior a la llamada caída del muro de Berlín, o en la que se debe llamar el proceso neoliberal. Y entonces justamente es el esfuerzo, plantear los conceptos como se concibieron antes y ver qué tanto esa concepción puede ser útil o inútil para el efecto de nuestros días. Ese sería el propósito principal del texto. En la primera parte del mismo, a lo que me dedico es a hacer una radiografía de entender qué es la globalización, que también para mí será uno de los temas que tenía yo pendientes en mi propia formación curricular, porque cuando yo estudié, que eran finales de los 90s, se empezaba a utilizar el concepto desde el ámbito periodístico, y más bien fue a partir de este siglo que se hace más un concepto académico. Pero los académicos básicamente referían la globalización entendido como un proceso económico, y fue también ahí donde me sirvió la lectura de Ulrich Beck, es decir, quitemos la parte economicista de la globalización y tengamos el entendido que también tiene efectos en la vida política y social. Y entonces la radiografía que yo hago sobre el entendimiento del proceso de globalización en la primera parte de este texto, pues trata de abordar a partir justamente de las teorías de Ulrich Beck, Zygmunt Bauman y Anthony Giddens, cómo se puede caracterizar este proceso, que en resumidas cuentas podríamos caracterizar, parafraseando a Anthony Giddens, como aquel proceso que hace que las situaciones que pasan en una parte del mundo tienen efectos directos o indirectos en otra parte del globo, ¿no? Entonces, si hay una crisis económica en Asia,
en otros tiempos parecía increíble, pero puede tener efectos en la repercusión de pérdida de empleo entre los habitantes de Latinoamérica. Entonces esa interrelación, esa conexión del mundo ya con efectos muy palpables es la manera en la que podemos entender mejor el proceso de globalización. Y lo planteo yo en un espacio crítico, ¿no? Prácticamente lo que yo leía en finales de los 90 y al inicio del siglo eran textos que hacían una glorificación del proceso de globalización, alentaban sus ventajas positivas, como los elementos tecnológicos, los avances científicos. La universalización de los derechos humanos, algunas veces, ¿no? Así es, y la parte ideológica del discurso. Pero también ahí me parece importante retomar el diagnóstico no tan positivo que, por ejemplo, se hace Zygmunt Bauman cuando habla de que eso tiene repercusiones en términos de lo que él llamaría vidas desperdiciadas por la globalización o la formación de los nuevos parias de la globalización y la propia idea de la nueva pobreza y la nueva riqueza. Entonces, como tema que da para justamente también muchísimo debate, yo ahí lo que trato de establecer es analicemos la globalización desde otros puntos de vista, no nada más el económico, a pesar de que el económico sea el eje rector de la discusión. Claro, muy cierto este aspecto. Recuerdo que hace poco tuvimos oportunidad de hablar con William Robinson y nos hablaba un poco de este diagnóstico, por ejemplo, donde él veía que se constituía, ¿no?, en este proceso de globalización, se constituía una clase burguesa transnacional y venían muchos fenómenos aparejado de ello. Uno de ellos, y el que vas mencionando también, vas analizando en tu texto, que es el primer concepto que pones, digamos, como a estudio, que es el concepto del Estado y qué es lo que está pasando con el Estado, ¿no? Y muchos de los diagnósticos es que ¿cómo decirlo?, se va reduciendo, pero no deja de tener injerencia en aspectos que afectan a colectividades. Y por otra parte, también un fenómeno que se ha abordado mucho es el tema de la migración, como a veces se ha visto como mano de obra que, al no contar con las garantías que puede tener, por ejemplo, un ciudadano, y eso nos hace pensar nuevamente en la ciudadanía, pues se ve muchas veces súper explotado, ¿no? Hablando del tema de los nuevos marginados, por ejemplo, que menciona muy bien. Es que es muy interesante cómo Zygmunt Bauman emplea ejemplos que pueden ser muy, muy bien, ¿no?, entendibles, cuando menciona los nuevos turistas, ¿no?, o los nuevos parias. Los nuevos vagabundos. Exactamente, en cuanto pueden moverse o no, unos porque les llama, ¿no?, lo nuevo, lo novedoso, y otros porque lo inhóspito del lugar en el que se encuentran hacen que se tengan que retirar, ¿no? Me parece muy interesante. Ya los griegos mencionaban que la forma en que describimos el mundo requiere un léxico particular, un léxico, digamos, que se diferencia del lenguaje con el que nos relacionamos de manera, digamos, del tú a tú. A lo largo de esta presentación hubo un aspecto muy importante que me pareció, y ahorita quiero, digamos, como que darte esa réplica para que lo dimensiones nuevamente. Ha sido que hay como una crisis, si es la palabra adecuada, decir sobre de qué se está ocupando ahorita la ciencia política, y tú creo que nos haces una invitación a digamos, como a profundizar o a ampliar o a retomar los horizontes de lo que se ocupaba la ciencia política, en contra de este espíritu que busca como quizá una tecnificación, ¿no?, de las disciplinas de las ciencias sociales. ¿Cuál es tu parecer? Pues sí, mira, justamente es lo que platicaba con los asistentes a la presentación del libro. Para mí, digamos, la crisis de la ciencia política va por dos vías. En un principio, haciendo referencia al tema que nos ocupa, porque utiliza conceptos zombies, medio vivos y medio muertos, que no terminan de explicar la realidad como tal. Ahí quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Recuerdo que en la obra de Max Weber, en sus ensayos de metodología sociológica, él planteaba que las tipologías ideales, ¿no?, es decir, los conceptos a los que llevábamos, nos servían no tanto para hacer un entendimiento total de la realidad, sino antes bien para explicarla. Entonces uno partía del ideal y a partir justamente de eso se podía explicar la lógica de cómo operaban los conceptos en distintas situaciones contextuales. Entonces, dicho eso, lo que, digamos, resulta del planteamiento tendría que ver con la manera, ¿no?, en la cual la ciencia política se ha hecho una disciplina zombie, es decir, que navega entre conceptos medio vivos
y medio muertos, diría yo más muertos que vivos. Y por otro lado también lo que me preocupa y me ocupa en mis investigaciones recientes es cómo nuestra disciplina se ha hecho conservadora, ¿no? Literalmente. Yo les ponía el ejemplo de lo que se estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en los años 60 y en los años 70, que a veces uno lo podría concebir como el aspecto de la marginalidad, ¿no? Los movimientos sociales, las luchas populares, los movimientos guerrilleros de la época, pero no era necesariamente eso. También había un compromiso con el aspecto de analizar la vida social. De hecho, ciencia política y sociología eran carreras casi hermanas, ¿no? Pensemos que también buena parte del exilio latinoamericano en el ámbito de la docencia se refugió en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, y la formación era totalmente distinta a la que hoy tenemos. Les hablaba un tanto con sorna a los asistentes de que hoy en día en nuestra disciplina se ha consolidado una suerte de santísima trinidad de temas, ¿no? Que esos tendrían que ver con las llamadas políticas públicas, con los temas electorales y con los temas que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces esos temas, esos tres temas, grandes temas, son los que abarcan prácticamente toda la referencia de estudio de nuestra disciplina. Y es una tragedia porque son temas que se plantean desde un ámbito más bien ideológico. Tenía justamente una discusión con alguna colega, ¿no? De hace tiempo, ¿no? Que decía justamente, yo retomando a los griegos, ¿no? Ahora que hacía mención de ellos, que bueno, para mí me había quedado claro en mi época de formación de estudiante que para Aristóteles todo lo político es público. Claro. Entonces el día de hoy sí puede sonar muy rimbombante hablar de políticas públicas, pero entonces tenemos que buscar las políticas privadas, ¿no? Y eso no existe, ¿no? Esa se le llama iniciativa privada. Entonces hablar de políticas públicas es un tanto redundante, ¿no? Sería como decir subir para arriba, ¿no? Bajar para abajo. Pero es algo que se ha popularizado en nuestras disciplinas y que sobre todo se piensa que las políticas públicas son ese ámbito ideal donde el gobierno propone una lógica de acción para resolver un problema y la sociedad se vuelca en corregir ese proyecto y hacerlo suyo, lo cual no sucede. Y en la práctica lo que tenemos es que todas las decisiones verticales que toman los gobiernos son asumidas desde la ciencia política como políticas públicas. El ejemplo que me viene más a la mente es, por ejemplo, la cruzada contra el hambre del actual gobierno, que en sus eslogans, ¿no? del primer año de gobierno del mandatario actual, pues incluso se presentaba tal cual, es una decisión presidencial, ¿no? Y sin embargo, cuando se analiza desde la ciencia política se le llama política pública. Entonces, ese tipo de aspectos son los que me parecen hacen de este primer tema que hoy en día es muy popular en la ciencia política una posición conservadora. La otra tiene que ver con los temas electorales, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a los politólogos hoy en día es ver quién ganó, cuánto perdió, qué escaños llegó, la formación del partido político nuevo, los índices del realineamiento electoral, que esos son temas que entiendo yo son muy atractivos para los tomadores de decisiones en los partidos políticos, pero no son todos los temas que tendrían que ver con la parte electoral. Pudiéramos decir que sobre todo esos temas nos llevan al asunto del marketing político, quién gana, quién pierde, pero hay una tendencia también a hacer de la ciencia política pues simplemente un aspecto disciplinar que analiza las elecciones, ¿no? Pero no lo que pasa antes y sobre todo después de ellas, ¿no? Y el tercer elemento es con eso que malamente se ha traducido en México como transparencia y rendición de cuentas, que el término en inglés es el accountability, que tiene otro significado, pero que aquí lo vemos sobre todo con el hecho de la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, y entonces pensamos que cuando los gobiernos dejan de ser opacos, cuando se hacen leyes que optan, digamos, por hacer gobiernos abiertos, también con eso mejoramos la calidad de los mismos. Esa es una discusión que creo sobre todo viene de una tradición europea, ¿no? Que siempre los europeos históricamente decían los gobiernos latinoamericanos o en general los americanos tienen problemas de gobernabilidad, tienen problemas de eficacia porque sus gobiernos son corruptos. La solución es quitar la corrupción, hacer gobiernos transparentes y con eso se resuelve el problema.
Y eso es algo que aquí captamos en la ciencia política mexicana de manera muy acrítica. Y entonces son temas que por lo demás ninguno puede estar en desacuerdo, ¿no? ¿Quién podría estar en desacuerdo con que no es importante conocer los estados financieros de los gobiernos federales o estatales? ¿Quién pudiera estar en desacuerdo en que se hagan elementos de auditoría y de transparencia, de rendición de cuentas? Pues ninguno de nosotros, pero se plantean de tal raigambre ideológica que pues llegan a ser legitimadores de gobiernos no necesariamente poco corruptos, sino que digamos es un contrasentido, ¿no? Es decir, se utiliza el discurso más bien para digamos hacer un aval de gobiernos no necesariamente transparentes, pero la ciencia política otra vez retoma esos temas, los hace suyos y parece, te repito Samuel, que es lo único que estudiamos, ¿no? Estudiamos y uno lo ve en las tesis de licenciatura de los chicos, no nada más de esta universidad, sino de otras. Son tesis que hablan de políticas públicas, de temas electorales o de accountability. Y el resto del mundo no existe. Y tal vez el resto del mundo es el que más importe en los tiempos de la globalización, que hay de los temas sociales, que hay de los temas que tienen que ver con nosotros, con las necesidades perentorias de la gente, que hay con los temas que tienen que ver con el trabajo flexible, con la seguridad social, con la seguridad pública. Esos se dejan de lado, se les ve como unas reminiscencias y también tienden a ser temas poco taquilleros. Uno ve que se hacen congresos, seminarios, diplomados enfocados a los temas que yo te decía, concibo como la Santísima Trinidad actual en la ciencia política, pero de lo demás no se habla nada, ¿no? Y entiendo que también son temas atractivos porque son los que relacionan a los politólogos con los tomadores de decisiones, son los que relacionan a los politólogos con el ejercicio del poder, ¿no? Con quienes lo ejercen realmente. Y entiendo que son atractivos porque también representan un ingreso al campo laboral. Pero para mí sí es una lástima que la ciencia política hoy pues sea, digamos, tan estrecha de miras y tenga un carácter, pues digamos, tan conservador, ¿no? Pero que se piense justamente que son temas que no son ideológicos, sino que son parte de un proceso reflexivo, tal como uno lo puede ver en ciertas disertaciones, libros, ¿no? Conferencias donde participan académicos de renombre y defienden estos temas como si no hubiera ningunos otros. Entonces mi idea es mirar también los otros temas y eso también pasaría por un elemento de revitalizar nuestra disciplina. Entonces, resumidas cuentas, ¿no? Son dos los grandes temas que yo veo actualmente que ponen en jaque a la disciplina: la idea de que tiene conceptos zombies y el elemento netamente conservador que se ha catalogado, en que se ha encasillado la disciplina. Y eso, por otro lado, nada más como corolario, nos ponen mal, por ejemplo, a los docentes que impartimos materias relacionadas con la disciplina, ¿no? Porque siempre se nos tilda, ¿no? de ser muy cuadrados, ¿no? de tener estrechez de miras, ¿no? Y de defender posiciones institucionales sin más ni más, sin un análisis crítico. Y eso no pasaba hace 50 años. Mira, lamentablemente se nos está yendo el tiempo con esta plática tan interesante, pero no me gustaría despedirme sin que también nos pudieras hablar sobre qué es lo que viene en tu obra, qué es lo que podemos estar esperando de tu producción. Pues mira, a lo mejor cambiando radicalmente el cassette, pero yo justamente tratando también de mirar lo que pasa en otros países, en otras latitudes. El año 2016 lo ocuparé para hacer mi estancia sabática, espero yo, en algunos países sudamericanos, marcadamente Uruguay. Entonces ahí yo lo que trataré de hacer es cómo se dio la transformación del sistema político en Uruguay, de gobiernos que venían justamente emanados de la crisis de finales de los 90 hasta recomposiciones que son catalogadas con el nombre de arribos de gobiernos de izquierda, y sobre todo analizar por qué al día de hoy, ¿no? Los índices de desarrollo humano del Uruguay y del Ecuador son mucho más aceptables que los que tiene, por ejemplo, nuestro país, claro, o España o Portugal. Más específicamente, te digo, pues yo trataré de ver en esa instancia las transformaciones en el sistema político uruguayo en los últimos años. A eso dedicaré mis esfuerzos el próximo año,
pero también tengo una idea más hacia el mediano y largo plazo de poder hacer una suerte del nuevo diccionario de la ciencia política. Es decir, aquí se abordan 4 conceptos, ¿no?, que, como te decía, son, según yo, los torales para entender la disciplina, pero mi proyecto pues sería más ambicioso, sería buscar a colegas, ¿no? Ya tengo algunos con los cuales he hecho el compromiso, que vengan de otras disciplinas incluso, y que aborden conceptos como el de salud pública, ¿no?, que aborden conceptos como el de antropología social. Ojalá te pueda convencer a ti para que sea como entender el derecho, ¿no?, en la globalización, y entonces conjuntar una serie de colegas que sean expertos en su disciplina y que puedan justamente hacer esta disección crítica de cómo se entendían los conceptos tradicionalmente y cómo los podemos entender ahora. Entonces sería como la coordinación de ese diccionario de la nueva ciencia política, ¿no? Un proyecto, por decirlo de alguna manera, un proyecto ambicioso y que obviamente me tomará pues los años del 2017 en adelante, no sé cuántos, pero esa es mi idea y ojalá se logre. Pero también, ¿sabes qué, Samuel? Me gustaría que tal vez para efectos de la propia revitalización de la disciplina, que yo ya no tuviera la necesidad de hablar en el 2017 de estos temas, pero soy pesimista en eso y me parece que voy a tener que seguir haciendo. Hay que conservar esa perspectiva de Zygmunt Bauman, ¿no?, ese desencanto que de alguna forma es alentador porque nos motiva a no a ser conformistas con lo que ya está hecho, ¿no? Pero, exacto. Aunque también por otro lado es un desencanto que te genera muchos enemigos, ¿no? Claro. Y demasiadas críticas, pero quizás eso sea lo de menos, ¿no? Más bien te descentra de tu disciplina, no eres parte ya de un claustro, ¿no?, sino te vuelves... Te desprofesionalizas un poco, eres, ¿no?, una parte ¿no?, del claustro académico, pero por otro lado las ventajas que tiene la libertad de cátedra, ¿no?, y de pensamiento en esa institución pues hacen que yo pueda hacerlo sin ningún problema. Muchas gracias nuevamente, Ruslan, gracias por abrirnos este espacio en tu centro de trabajo, por abrirnos estas reflexiones que son pues más allá de lo que estrictamente es la presentación de un libro, sino inquietudes muy válidas, ¿no?, de un docente que busca hacer, digamos, de una forma responsable, ¿no?, frente a las demandas de los propios estudiantes y ver los límites epistémicos de los conceptos con los que nos hemos formado, ¿no?, no solo en ciencia política, también en derecho. Nos estamos dando, digamos, con topes porque no podemos seguir dimensionando la realidad con los conceptos con los que hemos aprendido nuestras disciplinas, sino hay que tratar de incorporarnos esta dinamicidad, ¿no?, y tratar de pensar y crear referentes epistémicos que nos ayuden a poder desenmarañar toda esta enredadera. Gracias nuevamente por este espacio y invitamos nuevamente al público que puedan adquirir este texto, Realidades líquidas, conceptos zombies, el léxico de la política de la globalización. Es una alianza entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el grupo editorial GEDISA. Muchas gracias.